estábamos en el estudio viendo finalmente cómo va a quedar y ahí nos dimos cuenta que no necesitábamos un auto o nuestra van para transportarla, sino que necesitábamos un camión para poder llevar la torta hasta el lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en otro episodio de Diseño Sin Límites y hoy tenemos a la gran Rosalind Picón. Ella es pastelera de Dulce Fina. ¿Qué tal, Rosalind? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Qué linda, gracias. Un honor estar acá contigo. Quiero que me cuentes ahorita en qué andas. Eres la cara detrás de Dulce Fina, obviamente con todo un equipo detrás, sí. Pero ¿en qué andas ahora último? Bueno, estamos terminando nuestro estudio, que es es como que el proyecto inmediato que estamos terminando. Y esperamos abrir nuestra tienda próximamente. Y en proyectos es que semanalmente siempre nuestro taller se llena de pedidos y entonces siempre es como que un trabajo muy bonito porque es muy diverso. Podemos tener tortas de bodas espectaculares o una torta de bodas pequeña, pero que a la vez también merece un diseño y un trabajo dedicado. Y cuéntame un poco cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es el tema del diseño, del planeamiento? Porque veo en tus tortas, hay unas tortas que tienen distintos pisos, algunas hasta parece que desafían la gravedad, que en verdad me hacen acordar a cuando yo hacía mis maquetas, que jugábamos con las formas para que no se caiga, y en tu caso tiene además el peso de los queques, ¿no? Claro, el peso real de los queques, aunque sin embargo muchas veces nos piden también tortas que no al 100% sean totalmente comestibles. Podría ser un 30-70, un 20-80. Depende mucho de muchos factores. Cuánto tiempo se va a exhibir, a dónde se va a llevar, también el tema del presupuesto o hasta el diseño. Así que de eso en realidad podríamos hablar de una manera muy global, pero a la vez también tendría que enfocarme en cada uno de los diseños. Pero de forma general para mí es algo desafiante porque me encanta que los clientes siempre nos pidan diferentes tipos de técnicas. Ideas locas. Sí, y sentir como que es algo nuevo que vamos a hacer. Esa adrenalina definitivamente es emocionante. Y es diversa porque las tortas no solamente son el centro de la mesa, sino que muchas veces puede ser también lo único que puedas tener en tu mesa. Claro, y así que tiene que ser algo bien hecho. Sí. Y cuéntame un poco, en estos años, ¿cómo era Dulce Fina cuando comenzó? ¿Cómo es ahora? ¿O qué le dirías a la Rosalind cuando inició? ¿Qué sueños tenía? Bueno, Dulce Fina parte de un negocio familiar. Muchas veces se asombran porque piensan que Dulce Fina nace con Catherine, con Rosalind. Catherine es mi hermana. En realidad nació con mis papás, con Lucy y Marino, en la cocina de mi casa hace más de 30 años. Ah, mira. Está en el colegio. ¿Y desde ahí ya tenía el nombre de Dulce Fina o no? No, en ese momento tenía otro nombre que no era tan comercial, digamos, no era un nombre tan bonito como puede sonar Dulce Fina. Claro, Pero lo que sí había desde el principio era mucha pasión por querer hacer siempre los trabajos que vienen a hacer las tortas o los dulces con buen acabado, con buena estética. Queríamos conservar eso, siempre hemos conservado eso, desde el principio. Perdón que te corte, ¿desde esa época hacían súper temático o era algo de pronto más hacia el sabor y no era tan así con formitas? Yo diría que eran los inicios acá en nuestro Perú de las tortas temáticas. Ah, mira. Había muy pocas personas que lo hacían. Sí, claro, yo me acuerdo de mis tortas cuando era chiquita. Mi mamá compraba artesanías, compraba estas esculturas de yeso, no sé. Claro. Hijita, ¿de qué quieres? De la Barbie. Ya. Iba a comprar en pala, porque compraba... ¿De qué sabor quieres? Torta de chocolate. Ya, ponía la muñeca encima. Claro. Y es que en realidad el arte en azúcar ha evolucionado totalmente. Y más con la apertura del internet. O sea, cuando ya el internet invade, definitivamente también las técnicas se vuelven mucho más cercanas.
Pero digamos, en los 80s o 90s había muy pocas y lo que más primaba era la masa elástica. Y si tú tenías una torta, digamos, decorativa en tu mesa, definitivamente debe haber sido de masa elástica. Luego también había, bueno, el merengue y otras cremas como el glacé o el buttercream, pero era como que todavía muy rústico y no había quizás ese acabado tan delicado que hay ahora. Claro, porque ahora uno ve y en verdad dudas hasta si es de verdad o no es de verdad, ¿no? Por ahí quieres ver, ¿se come o no se come, no? Uno pregunta porque se ven cosas tan perfectas que hasta tienes la duda. Yo creería que las asiáticas que hacen maravillas, son unas artistas natas, hacen unas tortas tan prolijas que de verdad que te quedas admirada porque parece un cuadro, donde la paleta de colores, la estructura, la forma como está distribuida la torta, realmente te da unas ganas de seguir viendo el trabajo de cualquier persona que se pueda dedicar a esto en Corea o en cualquier país asiático. Claro, es increíble en verdad cómo la inspiración, ¿no? La podemos encontrar en internet, en distintas páginas de distintas culturas. Totalmente. Y cómo uno ya lo abstrae y en tu caso ya tú le pones el sello Dulcefina, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, ay, quisiera una torta, mi boda va a ser con estos colores y ya tú, según lo que vas escuchando, vas abstrayendo, vas haciendo un dibujo y ya vas personalizando según el estilo o lo que busca cada uno de tus clientes. Sí, totalmente. Y la verdad que el hecho de estar tantos años preparando tortas, también lo que me parece que hemos logrado es manejar diferentes técnicas. Entonces, si bien es cierto, comenzamos con la masa elástica o el fondant, luego nos fuimos a un poco del tema del buttercream y ahora, pues yo diría que en el taller nosotros preparamos como un 50-50, es decir, 50% de nuestras tortas son de fondant y el otro 50% son de buttercream. Hay fines de semana que incluso por ahí puede ganar el buttercream, porque es una tendencia totalmente mundial y además que hay diversas técnicas que se pueden aplicar con eso. Sí, se pueden hacer flores, se pueden hacer personajes, también puedes hacer tortas rústicas, puedes hacer las tortas más prolijas también con diferentes... Lo que pasa es que puedes utilizar diferentes tipos de buttercream. Claro. Y eso te abre un mundo muy grande. Y hablando de técnicas, ¿cuál es la técnica más compleja que has tenido que utilizar o tal vez para algún pedido especial que hasta ahora te acuerdas y dices nunca me voy a olvidar o hasta a veces tu mismo equipo, ¿no? Nunca nos vamos a olvidar lo que fue hacer esta torta o este pedido? Créeme que nos pasa siempre, sí. Porque nosotros mismos nos ponemos esos retos. El reto. Y es que queremos sentir que todavía nos falta mucho por aprender y por supuesto que nos falta mucho por aprender. Entonces ese camino no lo quiero, no quiero nunca decir lo sé todo o ya tengo todo aprendido. No, porque creo que el día que podría haber esa frase en mi taller, definitivamente yo creo que ya estamos cerrando un ciclo. Entonces no lo quiero así y siempre en el taller tratamos de ingresar pedidos que tengan algo especial para siempre tener esa adrenalina de querer no decir lo sé todo. Entonces existe eso. Y una de las cosas más difíciles en masa es, por ejemplo, hacer los rostros. Modelar, que lo hacen perfecto los italianos, y hay gente que lo hace maravilloso, pero por ejemplo, modelar un rostro con tus manos y con unas herramientas es recontra difícil. Sí, vas secando la masa y sacar la naricita o los labios. Y no solo eso, sino que también darle ese color que hay que darle de sol y sombra en un rostro, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles. Pero también me siento muy agradecida porque, por ejemplo, hemos hecho tortas que siempre las voy a recordar. Como alguna vez hicimos un acuario de 3 metros lleno de pescados modelados en azúcar. Ah, mira. Sí, y con transparencias hechas de gelatina. La verdad que fue todo un reto. Estoy hablando de hace 15 años. Ay, este niño ya debe estar por cumplir 16 porque lo hice para un año y hace 15 años, olvídate. Luego, bueno, la torta que hice para Maple el año pasado, una cascada enorme de flores trabajadas en azúcar, también fue otro reto. Y sobre todo la cantidad de días, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, te demoraste en hacer esa... Bueno, las flores son un punto aparte, ¿no? Las flores son un punto aparte. Las flores hay que trabajar, las puedes hacer hasta con 5 o 6 meses de anticipación porque son de azúcar. Y te duran, ya. Y no se malogran. Finalmente son adornos que necesito que estén súper secos, como también se pueden hacer con una semana de anticipación. Entonces, las flores se pueden hacer con anticipación, las flores y las hojas.
Pero estructurar la torta fue otro tema. Porque fue un día antes, estábamos en el estudio viendo finalmente cómo va a quedar y ahí nos dimos cuenta que no necesitábamos un auto o nuestra van para transportarla, no, que necesitábamos un camión para claro, poder llevar la torta hasta el lugar. Entonces son retos que a veces se nos van dando de acuerdo al pedido. Y en el camino vas solucionando, ¿no? Sí, resolviendo. Sí, pero es maravilloso, la verdad. Y sobre todo el impacto visual que puede tener un trabajo de este tipo. Claro, el efecto wow, ¿no? Que entras a una fiesta y ves y wow. Sí. O sea, créeme que no pasa desapercibido un trabajo así tan fino, tan prolijo. Siempre mi profesora de tortas, que estudié acá en Lima y estudié en otros lugares también, siempre me decían que la torta tiene que ser como el punto focal de la fiesta. Debería ser. Entonces, bueno, yo diría que de la mesa al menos, ¿no? Claro. Si hemos logrado que se vea wow en la mesa de dulces, es que hemos logrado nuestro propósito. Claro. Esta afición que tienes por la repostería fue desde niña, a raíz de tus papis. Sí. ¿No? O sea, lo veías y que tú también ayudabas, tú también estabas ahí, o... Sí, yo creo que mi papá ayudó mucho a que yo me enamore de esta profesión. Porque, ¿sabes? Él llegaba en las tardes a contarnos lo que había hecho en su trabajo. Yeah. Y muchas de las cosas que él hacía, aparte de las tortas, hacía chocolates. Entonces por ahí hacía alguna cosa especial y me acuerdo que mi mamá y a mí nos tenía embelesadas contándonos sus experiencias. Y muchas veces recuerdo también haberme acercado a sus libros, de curiosa a verlas figuras, a ver el proceso que podía hacer figuritas, porque creo que ni siquiera podía leer todavía en ese tiempo. O sea, me refiero a que era chiquita. Y eso hacía que lo vea algo así como que algo especial, pero sin embargo no pensé dedicarme a esto, porque yo, cuando ya tenemos a Dulcefina, y yo todavía estaba en el colegio, yo recuerdo que yo soñaba con llevar la parte administrativa, pero no estar dentro como pastelera. Sin embargo, me fue envolviendo tanto la pastelería. Y la pasión de tu papá, por lo que me cuentas. Yo creo que sí. Yo definitivamente creo que si yo no me hubiese enamorado de la pastelería, si no hubiese sido por mi papá y por mi mamá, porque cuando ya empieza Dulcefina, ya mi mamá también se había enamorado de la pastelería. Entonces éramos los tres, y mi hermana estaba todavía bebé, éramos los tres que estábamos como muy ilusionados. Claro. Y no te puedo dejar de decir que, por supuesto que desde que fuimos chiquititos, en la cocina de mi casa siempre soñamos con algo más grande. Sobre todo que soñaba yo que mis tortas fuesen tortas que realmente sean apreciadas, sean queridas. Porque creo yo que algo que tú haces manual encierra mucha energía linda y especial. Yo quería que las tortas de alguna forma tengan un lugar especial en la mesa de mis clientes. Y hablando de todos estos años, ¿qué es lo más complicado que te ha pasado en el mundo de la pastelería? Ay, no, de todo. Bueno, si hablamos de las tortas, por ejemplo, se me ha caído alguna vez una torta. O cuando se ha ido de camino. En el delivery. Ahí también ha pasado por ahí un accidente. La verdad, hay que estar siempre atentos a cómo termina la torta y cómo también la vas a llevar. Yo siempre trato de hacerles una prueba antisísmica. Pero uno nunca sabe cuando ya está en la carretera o está en la calle. O está bajando, ¿no? Porque finalmente son accidentes, claro que sucede. Sí, todo puede pasar. Qué gracioso, sí, pues. Y cuéntame un poco el tema de, por ejemplo, hoy en día a los nuevos pasteleros o las personas que tienen hoy en día un pequeño emprendimiento, sea una niña o una mamá, que a veces son personas que comienzan a descubrir este mundo de la pastelería y que luego lo ven como una oportunidad de negocio o de emprendimiento. ¿Qué les aconsejarías para que puedan sacar el negocio adelante? Bueno, primero yo creo que tienen que saber que entrar al mundo de la pastelería no es tan dulce como podríamos pensar. Hay cosas que de repente pueden pasar, como no necesariamente descansar un fin de semana o no necesariamente dormir 8 horas, al menos al principio, porque como todo emprendedor y en todo negocio siempre tienes que ponerle un poquito más, sobre todo la persona que tiene la idea de emprender.
Pero si estás asumiendo que de todas maneras vas a tener esos días, bueno, yo diría que empiecen ya, que no lo posterguen, que empiecen chiquito, porque a veces piensan también que deben tener un capital muy grande. Miren, la pastelería no es así. Yo creo que en la pastelería solamente es cuestión de querer hacerlo. Y la pasión, ¿no? Así es, la pasión que te va a envolver. Es lo que te mueve. Te va a envolver, sí. A nosotros, por ejemplo, mucho nos ha ayudado a pasar muchas cosas gracias a la pasión que queremos seguir teniéndola. Y como te decía hace un momento, no quiero dejar de pensar que tengo mucho todavía por aprender, para que eso siempre sea como que todavía no he llegado a. Entonces, claro, eso me sigue moviendo. Sí, pero es muy lindo este mundo. Es muy lindo, es esto, la pastelería creativa sobre todo. Es infinita porque es un mundo que, mira, sale un color en tendencia y de pronto todo lo que hiciste el año pasado deja de existir porque salió esto nuevo y tienes que nuevamente empezar de cero. O salió una nueva temática, sí, pues. Y nuevamente de cero. Claro, uno tiene que estar siempre como que viendo las tendencias nuevas. Así es. No sé, o tal vez hasta las partes animadas, ¿no? Porque de pronto ya todos saben hacer el mismo muñequito y de pronto vienen nuevos dibujitos, entonces hay que de nuevo aprender a modelar, totalmente, a que se vea real, a que se vea parecido. Entonces todo eso es también todo un planeamiento, ¿no? De ver, sí, y todo, porque hay cosas que ya las tienen listas, no listas, pero ya prediseñadas, que ya el equipo me imagino que lo avanza más rápido a cuando empieza a usar un muñeco nuevo y es como que, sí, ok, aterricemos este muñeco nuevamente y todos sus personajes, ¿no? Bueno, sí, tenemos una línea, por ejemplo, de tortas express, que son una línea de tortas más rápidas, pero sin embargo también a nosotros nos buscan mucho por tortas que sean muy personalizadas y con muchos detalles. Entonces, siempre tenemos eso como algo dentro del taller que de todas maneras nos van a pedir algo muy delicado y que puede llevar muchas más horas, ¿no? Claro. Pero es lindo eso. A mí me encanta. Sí. Me encanta. Y hablando de todos estos detalles que puedes tener para un pedido en especial, ¿te ha tocado a veces un cliente muy complicado? Siempre. ¿Sí? Siempre, porque yo creo que tiene mucha expectativa. Una anécdota que nos quieras contar de algo que te acuerdes. A ver, los clientes siempre tienen mucha expectativa. Y ahora con la apertura esta del internet, que definitivamente, bueno, esto ya hace algunos años, ¿no? Pero en la línea de tiempo de Dulcefina hay definitivamente un hito desde antes y después del internet, por lo mismo de la página web, porque antes atendíamos todo presencial y muchas cosas cambiaron. Las redes sociales. Así es. Entonces nosotros tenemos una cantidad enorme de diseños dentro de nuestra web que puedes comprarlo con 24, 48 horas. Pero también existe esto de que el cliente puede buscar una referencia visual y que nos la manda. Yeah. Y muchas veces el color, por ahí, en la foto se puede ver un color, a ver, te pueden decir ivory, y ivory tiene diferentes interpretaciones. Claro. Sí. O te pueden decir hay rosado. Hay subtonos. Así es. Sí. Entonces, a veces nosotros podemos ver un tono en la pantalla de nuestro celular o de nuestra PC. Ajá. Y después puede ser que es otro tono o el cliente pensó que era otro tono. Entonces lo que hacemos es muchas veces, con las novias sobre todo, porque ellas específicamente necesitan un color, pedir muestra de color. Porque ya nos ha pasado que a veces hemos avanzado la torta bastante y de pronto no es el color. Entonces hay que empezar de cero. Y eso nos ha pasado. Entonces, para evitar esto, y para que sea una tranquilidad también para la novia o la clienta, porque puede ser una torta también muy chica, que quieren cosas muy específicas. Muy puntuales, claro. Claro, por ejemplo, pueden querer el color de este mueble. Claro, porque quieren una torta de sofá. Ajá, y ahora esto fue pintado obviamente con materiales que no son comestibles. Claro. ¿Cómo lo conviertes a comestible? Tinte, claro. Entonces, hay obviamente limitaciones que podemos tener, pero en ese afán también podemos lograr hacer pruebas hasta llegar. Entonces aquí lo importante es el tiempo, claro, que nos den el tiempo suficiente, ¿no? Para hacer. Sí, ahora que me hablas de muestras de color, en verdad, en mi carrera, en arquitectura de interiores, que vemos proyectos también, me pasa igual con el tema de los colores, porque a veces los clientes quieren un detalle en este color, ya, o a veces ni te dicen, no, un verde hoja, pero verde hoja puede tener 50 variedades de colores, ¿no? Olvídate. Entonces siempre también sacamos muestras, tenemos un Pantone, pero tampoco nos guiamos 100% del Pantone, porque a veces cuando ya lo pintas en la mano,
madera Ajá. o en el acabado final o en el metal, en el acero, cambia. Entonces siempre hacemos 3 muestras. El color que nos dice hacemos 3 muestras. Y ya de esas 3 queda la ganadora. En chiquito, ¿no? Y Qué ya, interesante, es que nuestras carreras son muy parecidas. Claro Nuestras que sí, profesiones son muy porque al final parecidas. todo es diseño. Según yo, Sí. todo se diseña. Yo creo que hubiese sido arquitecta ¿Sí? si no hubiese sido pastelera. Ah, mira. Porque me encanta. Y ahora que hemos estado con todo esto del estudio, con la arquitecta, la verdad que yo he entrado a un mundo que siempre lo vi de fuera, pero revisando planos, revisando colores, texturas y todo lo que hemos visto, porque hemos hecho de cero, nuestro estudio realmente ha sido toda una etapa muy linda que hemos vivido mi hermana y yo. Qué lindo, qué lindo. Y cuéntame, ¿qué es lo que no debe hacer un pastelero? ¿Qué no debe hacer? Creer que va a tener un horario como de una profesión, digamos, entre comillas, normal. Primero, yo lo diría, porque al menos yo recuerdo muchas veces que me olvidé que era sábado y domingo, porque a veces tenía que hacer cosas y de pronto estás totalmente metido en tu estudio trabajando y te puedes olvidar un poquito del tiempo. Está bien y está mal. Está bien porque eres súper apasionado, está mal porque de pronto te olvidas de tu vida. Claro. Yo creo que eso primero. Luego, segundo, tener de todas maneras, una dieta que te permita también siempre estar ágil, porque tienes que hacer ejercicio definitivamente, porque vas a estar mucho rato parado y no puedes estar de repente descuidarte en ese aspecto. Ahí digamos que siempre que hay que revisar ese tema también de no comer mucho dulce, porque estás dentro obviamente, hay una tentación. Sí. Y está oliendo de repente en el horno el brownie y cómo no te va a jalar, pues, Sí, ¿no? pues, o sale calientito, ¿no? O los alfajorcitos crocantes con el manjar en la Claro, olla, o sea, olvídate. Sí. Te vas a embelezar o el quequito que se está horneando, ¿no? Mi mamá siempre decía, si yo tuviera panadería sería obesa, porque no aguantaría no comer el pan calientito que sale recién salido del horno. Sí, bueno, eso por un lado de repente de cuidado personal, ¿no? Pero después, créeme que te vas a envolver en una profesión que te va a encantar porque no tiene límites y siempre vas a crear y yo creo que otra cosa es que nunca dejas de aprender cosas nuevas. Por lo mismo que en este mundo siempre van creándose, mira, ahorita, no sé, el Buttercream está muy, muy, muy fuerte. Todo lo que viene a ser lo abstracto está muy fuerte, pero de pronto puede salir otra tendencia y todo lo que tuviste aprendido, ¡guau!, se va a foja cero y empiezas nuevamente. Y eso es lo maravilloso. Claro, es lindo. Ay, sí, me encanta tu trabajo, en verdad te admiro mucho todos los detalles que tienen para hacer cada uno que son tortas, es tipo arte, son tortas artísticas, me encanta y muchísimas gracias por estar aquí y compartir un poco de tu historia aquí en Diseño Sin Límites. Gracias a ti, Yesenia, perdóname. Gracias a ti, Yesenia, por la invitación, porque realmente me he sentido como que estamos conversando entre dos amigas, contándote un poquito de lo mío y me alegra mucho que haya esa afinidad. Mira, qué lindo. Sí, la verdad que sí. Gracias. Muchas gracias a ti. Y con ustedes hasta pronto en un siguiente Diseño Sin Límites.